En esta parte yo les voy a realizar dos evaluaciones, ¿no es cierto? Dos evaluaciones, y la tercera evaluación la va a realizar el profesor Espasa. Entonces los porcentajes, vamos a hacer los mismos porcentajes del año pasado: 30% la primera, 35% la segunda y 35% la tercera. Entonces, este es un apunte, como no hay ningún inscrito, entonces le voy a mandar el apunte a su compañero y él se va a encargar de distribuírselo a ustedes para que tengan eso. Ese día. Bueno, en la primera parte vamos a hablar de dimensionamiento, ¿no es cierto? Sistemas de distribución. Vamos a aprender a analizar, estudiar diversos factores: factor de demanda, factor de densidad, factor de carga, factor de pérdida, factor de utilización, las definiciones y obviamente la aplicación. Las evaluaciones que van a ser de puro cálculo. Aquí está su compañero de testigo, que es la verdad, ¿no es cierto? Hacer puro cálculo, yo no le voy a preguntar qué es lo que es el factor de demanda. No, ustedes van a venir, ¿no es cierto?, con su formulario, un poco tienen que aprenderse en la memoria, es un formulario, ¿cierto?, bien hechito, y ahí realizan los certámenes. Todo claro. Esa es la política. Normalmente van a ser 3 ejercicios que debieran terminar, ¿no es cierto?, en el plazo preestablecido. Yo diría que cuando hagamos la evaluación, ¿no es cierto?, van a estar dadas para el día sábado. Reitero el horario, para que tenemos el mismo horario. Nos vemos el miércoles a las 7, ¿no es cierto? Nos vemos los viernes a las 7 y nos vemos los sábados a las 5, ¿no es cierto? 5:10. Ese es el horario, ¿cierto?, que vamos a tener. Bueno, ustedes saben que este viernes, sábado, no hay clase, entonces nos veríamos. Sí, ojo con eso. O sea, no van a venir este viernes y este sábado. Sería aquí para efectos de la universidad. Ya, lo primero, fíjense, antes de ver lo que es el dimensionamiento, definiciones importantes al respecto, que se supone que tienen que estar sabidas, y si no están sabidas las refrescamos. Primero, entender el concepto de potencia nominal que existe en todo equipo, que es en el fondo la potencia que está registrada en dichas placas, y cuando hablamos de equipo, ¿no es cierto?, nos referimos al consumo. Mi pregunta, para yo ir visualizando, ¿van a anotar ustedes, les pregunto a ustedes, o van a esperar el apunte? ¿Qué prefieren ustedes? ¿Ponerme atención o ir anotando? Les hago yo la pregunta. Yo prefiero la atención. Perfecto. No sé si... Sí, yo por lo general ocupo el apunte que mande y tomo nota de algo que no esté en la pregunta. Perfecto. Esa es la idea, para no de repente arrancarme por los octavos, profe, que es muy rápido, no sé, ese apunte, repito, lo van a tener de aquí al día. Entonces, potencia nominal, potencia registrada, ¿no es cierto?, en la placa, me refiero al consumo, el consumo a la carga. Una segunda potencia, que es la potencia conectada, que se refiere, ¿no es cierto?, a la sumatoria de las potencias nominales de los consumos. Potencia conectada. Sigue, ¿no es cierto?, teniendo relación con la carga. Y la tercera es la potencia instalada. Y cuando hablamos de instalada, me refiero, ¿no es cierto?, a la potencia nominal de los equipos que benefician a un sistema eléctrico: transformador, distribución. Perdón, transformador y generador. Que son dos. Por lo tanto, en el fondo estamos hablando de potencia aparente. Hablamos de potencia aparente. Entonces, para que en términos generales el sistema funcione bien, obviamente que la potencia de los generadores y transformadores tiene que ser superior, ¿no es cierto?, a la potencia conectada o a la potencia nominal de los consumos. ¿Y está grabando? Sí. Excelente. Sí. También en el curso anterior, ¿no es cierto?, también había alguien que grababa, eso es muy bien para que ustedes lo compartan con el curso. Entonces ahí, primero, nominal, potencia registrada en la placa, potencia conectada, la sumatoria, la potencia nominal, potencia instalada, estamos hablando, ¿no es cierto?, de la potencia de los transformadores y la potencia de los generadores. Debe cumplirse que la potencia instalada sea mayor a la conectada. Primeros conceptos. Vamos a las demandas, porque ahí van a estar inmersos los factores que nosotros vamos a definir. Primero, concepto de demandas secas, es un consumo promedio de una determinada carga o determinado sistema
Y ese consumo, ¿no es cierto?, se va a evaluar ese promedio en un intervalo de 15 minutos. ¿Ah? ¿Qué vamos a entender por demanda? Normalmente la demanda puede estarse registrado en corriente o puede estar registrado en potencia. ¿Ah? Corriente o potencia. Intervalo de 15 minutos. Si a esa demanda le ponemos un apellido, va a ser el promedio de esas demandas que se van a registrar en un intervalo de tiempo que a mí me interesa. ¿Cuál va a ser ese intervalo de tiempo? Depende de cómo preguntan. Puede ser la demanda promedio en el día, puede ser la demanda promedio en la semana, puede ser la demanda promedio en el mes, o en el año, o en algún otro intervalo. Por ejemplo, ¿cuántos fueron los 15 días? Depende, ¿no es cierto?, del interés del estudio que yo quiera hacer. Es el promedio. Otro pedido va a ser esa demanda, y aquí vamos a tener un poquito más, que es la demanda máxima. Y como el nombre lo indica, ¿no es cierto?, corresponde al valor máximo de las demandas que se registraron, esa van a venir en un tiempo de 15 minutos. ¿Cómo se define? Aquí me detengo en esto porque de esta sale el resto de las definiciones. ¿Cómo se define? ¿Qué otro nombre? ¿Cuál es la definición matemática de la demanda de máxima? Es el valor promedio de la potencia instantánea. ¿Qué es la potencia instantánea? ¿Instantánea por qué? Porque está definida, depende del tiempo. Por eso que se llama instantáneo, por eso que está en la ecuación T. Y eso es el producto, de aquí nacen todas las potencias que ustedes conocen. La potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente. Es el producto, punto a punto, de la señal del voltaje instantáneo multiplicada por la corriente instantánea. Eso es lo que estamos diciendo. Y estoy en la pizarrita. Miren, demanda máxima. Esta es la definición matemática. Aquí en este caso la función es potencia instantánea. Esto de acá, matemáticamente, uno partido por el periodo, ¿no es cierto? Si estamos trabajando, ¿no es cierto?, con una señal de una frecuencia de 50 Hz, el periodo va a ser 20 milisegundos dentro de ese intervalo, ¿no es cierto? El valor medio se define como 1 partido por t, el tercero y t de la función potencia. Todo este concepto aquí es el valor promedio de la potencia instantánea. Esa es la demanda máxima, valor promedio de la potencia instantánea. Entonces, ¿qué forma de onda va a tener esta potencia instantánea? Miren, potencia instantánea es el producto entre el voltaje instantáneo por la corriente. Va a depender, la forma de onda va a depender del tipo de consumo que yo tenga. Fíjense. Esa va a ser la forma de onda de la potencia instantánea para una carga de tipo resistiva. Toda la potencia es positiva. ¿Qué significa que sea positiva? Que va desde la fuente al consumo. Todo se está aprovechando. Esta señal tiene una componente alterna, pero además tiene una componente continua. ¿Qué significa que tiene una componente continua? Que tenga un valor promedio. Esto tiene un valor promedio. Si yo les pongo esta sinusoide, ¿cuánto vale el valor promedio? 0.
Porque el área positiva es negativa. Pero aquí yo tengo un valor promedio distinto a cero. ¿Dónde va a estar ese valor promedio? Va a ser, ¿cómo lo voy a calcular? Va a ser la suma del máximo más el mínimo, en este caso el mínimo vale 0, dividido por 2. Entonces yo tengo un promedio de nota. Me saqué la nota aquí, ¿no es cierto? Me saqué un 100, un 0, el valor promedio va a ser 50, por lo tanto el valor promedio va a estar acá. Tiene una componente continua. Y esa componente continua corresponde a la potencia activa. Ustedes la potencia activa, la potencia activa, los kilowatts, V por I coseno phi, ¿no es cierto? Si estoy en un sistema trifásico, raíz de 3, V por I coseno phi. Eso lo sabemos de memoria. Pero ¿de dónde viene la potencia activa? Es el valor promedio de la potencia instantánea. Ambas, toda la dispositiva, por lo tanto significa que tengo una carga de tipo netamente resistiva. Segundo caso, yo podría tener una forma de onda de esta característica para la potencia instantánea. Donde voy a tener una área positiva y una área negativa. El área positiva mayor al área negativa. El área positiva va a representar la componente resistiva y la área negativa va a representar la componente inductiva. Esto es característico de una carga RL. Aquí estoy diciendo que la resistencia es mayor que la inductancia. ¿Cómo es el flujo de potencia? Nosotros vemos sistema eléctrico potencia. El flujo de potencia en esta área positiva va desde la fuente hacia la carga, y aquí el flujo de potencia va desde la carga hacia la fuente. ¿Tiene un valor medio eso? Sí. Tiene un valor medio máximo más el mínimo, que hace negativo partido por 2. Si a esto lo llamo P1, a esto lo voy a llamar P2, potencia activa. Potencia activa, kilowatt. Pero en este caso, P1 es mayor a P2. Tengo más potencia activa aquí que acá. Tengo más potencia activa en una carga resistiva que en una carga resistiva inductiva. Que podemos representar un motor. Y vamos al otro extremo, tercer caso. Vamos al otro extremo. En el primer caso, profe, ¿qué podría ser? ¿Una línea? ¿Perdón, dónde? En el P1, si en el P2 es un motor, el P1 que sea netamente activa esa... Un circuito, por ejemplo, de calefacción, un circuito netamente resistivo. Ok. Calefacción. Una casa. La casa tiende. Lo llamo como carga, calefacción. Ya. Calefacción, netamente resistivo. Porque en la casa no tengo motores. No tengo motores, pero tengo realmente, electrodoméstico. Ojo con eso, no es netamente resistiva, tiende a ser resistiva. Tiende a ser resistiva. Y vamos al caso del otro extremo. Fíjense aquí, la misma PDT. Área positiva igual a área negativa. ¿Cuánto vale el valor promedio? 0. ¿Qué tipo de consumo podría ser ese? Ideal, consumo ideal. ¿Qué consumo ideal no demanda? ¿Qué elementos de lo que ustedes han estudiado en forma ideal no demandan potencia activa? Condensador y el otro un inductor. Exactamente. Condensador puro y un inductor. Donde estamos despreciando la resistencia de la bobina y estamos despreciando la resistencia del condensador.
¿Ya? Esos son los casos que podemos tener con los distintos tipos de carga. Ese es el concepto. Entonces, ¿de dónde nace la potencia activa? Nace de la demanda. Adelante, por favor. Permiso, disculpe. Claro, de hecho, ¿no es cierto? Sí, señor. No me equivoqué en la asignatura. Ya, por eso pasar la lista. Ahí se me pasa para tu compañero, por favor. ¿Ya? Eso. Entonces reitero, como no hay nadie ni escrito formalmente todavía en ese tema, ahí le voy a enviar a su compañero el apunte y él se encarga de reenviárselo a usted. Entonces aquí lo que hemos visto, fíjese, representación gráfica de banda base de una carga variable, potencia conectada y potencia instalada. Que no tienen por qué coincidir. Aquí tengo una curva de banda. ¿Dónde está el valor máximo? Acá. No, no. Aquí el invitado. Esa es la demanda máxima de la carga, 40. Pero esa demanda máxima no tiene por qué coincidir con el valor nominal de la carga. Entonces, ¿qué está representando la carga conectada? La potencia nominal. Cuando dice carga conectada, representa la potencia nominal. Entonces, el compadre son 60 kilowatts, yo no le saqué los 60 kilowatts, máximo le saqué 40. Y ahí está asociado después lo que llamamos el factor de demanda. ¿Y qué simboliza los 75 capacidad instalada? La potencia del transformador. La potencia del transformador. Entonces, como dije antes, siempre la potencia instalada mayor a la potencia conectada. En este caso, reitero, la demanda máxima no coincide con la potencia conectada. Si coincidiera, en ese tip, le saqué lo máximo. ¿Ok? Profe, una consulta, si se llega al sistema de alimentación, que es la capacidad instalada, ahí es cuando se genera bajas de voltaje, ¿no? En la línea. Bueno, Claro, o sea, tiene que darse que esto sea mayor que esto. Ahora, claro, si esto es igual a esto, el sistema va a tener problemita ahí de robustez, lo que se llama robustez. Exacto. Entonces tengo que tener un equipo de alimentación lo suficientemente fuerte para que yo suministre o satisfaga la demanda y me retiran los consumos. ¿Y ese delta de cuánto era de la demanda máxima de la capacidad instalada para que un sistema sea robusto? Es que tengo que pensar en cuánto voy a crecer. Entonces tengo que dejar un rango de tolerancia, por decirlo de alguna forma, un 25% más o menos. ¿Ya? Tengo que dejar un rango de tolerancia. Ya. Entonces, ¿qué digo? Aquí vamos los factorcitos. No quiero que ustedes me lo reciten, porque como les dije, ¿no es cierto?, van a traer su formulario, sino que sepamos entenderlo, sepamos aplicarlo. Yo no lo veo preguntado y quiero que el factor demanda, no. Eso no es el objetivo del curso. Primer factor. Factor de demanda finalmente se agrega, ¿no es cierto?, como FD, y la definición, clarita, fácil la definición. Demanda máxima partido por potencia conectada. Entonces, si yo voy aquí al ejemplo de ese consumo, ¿cuánto valdría el factor de demanda? A ver si me entendieron el concepto. Apliquen la definición. Y lo otro, este factor de demanda siempre va a ser menor o igual a 1. ¿Cuándo va a ser igual a 1? Cuando la demanda máxima coincide con la potencia nominal. Para este ejemplo, ¿cuánto vale? ¿Cómo me calcularían el factor de demanda? Pongamos que les pregunto, pongo una grafiquita en la piedra y les digo factor de demanda. 4 partidos 6. ¿Perdón? 4 partidos 6. Muy bien. 40 partidos por 60. 4 partidos por 6. 2 tercios. 0,66. Exacto. Muy bien. ¿Se entendió? Entonces, este factor de demanda tiene la particularidad que se aplica a cada consumo en forma separada. En forma separada. ¿Ok? Ya.
Lo dice el apunte. El apunte está bien desglosado. Si se dice marcar su conformidad, es siempre menor o igual a 1. Vamos al segundo factor. Esto es un poquitito más, hay que buscarle un poquitito más el diente. Factor de diversidad. Entonces normalmente se va a abreviar como FDIV. Fíjense en literatura, FDIV. Aquí vamos a ver distintos ejemplos. Reitero, factor de demanda siempre menor o igual a 1. Usted calcula el factor de demanda mayor que 1, está malo. Esto es como el factor de potencia, menor o igual a 1. Es una sumatoria, se usa primero que nada para 2 o más consumos. Tengo que tener al menos 2 consumos para yo usar ese factor de diversidad. Y vamos a ver los valores que toma. Aquí viene un ejemplo. Entonces, es una sumatoria, arriba abajo, es una sumatoria de las demandas máximas, de las demandas máximas de cada uno de los consumos que estén conectados. Por ejemplo, consumo conectado a un determinado tablero. La demanda máxima del consumo 1, más la demanda máxima del 2, más la demanda máxima del enésimo consumo. Ese es el problema. Abajo está lo que quiero que me interprete bien. DS máximo significa la demanda máxima del conjunto de cargas que están funcionando en un intervalo de tiempo dado. Esto lo vamos a graficar, lo vamos a ver en la siguiente ilustración. Ahí nosotros demanda máxima del conjunto de cargas. Que esas cargas van a funcionar, ¿no es cierto?, en distintos horarios. En distintos horarios. ¿Cómo lo vamos a ver esto? Aquí quede clarito con el mínimo de cargas. El mínimo de cargas son 2. Si lo entendemos con 2, después lo vamos a ir aumentando a varias cargas con diferentes horas de funcionamiento. Bien. Pero esto yo se los voy a enviar. Vamos a demostrar que este factor va a ser siempre contrario al factor de demanda mayor o igual a 1. Y esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con el desplazamiento de los consumos. Y ese desplazamiento tiene que ver con la hora que está funcionando cada uno de los consumos. Entonces dice, fíjense, importante. Si 2 consumos de un tablero coinciden sus demandas máximas en algún instante de tiempo, y ese instante de tiempo no tiene que ver con lo grande o pequeño que sea. Pueden ser 10 segundos, pueden ser 1 minuto, pueden ser 5 minutos, puede ser 1 hora. Si esas demandas máximas se traslapan en algún intervalo de tiempo, el factor de diversidad va a ser igual a 1. Lo voy a ilustrar en el ejemplo que están en el apunte. Necesito 2 colores. Supongamos que igual, recuerden que una demanda puede estar en corriente o puede estar en potencia. Este es el consumo A. Luego nuestro color. Tiempos T1, T2, T3, T4. Conectamos juntos. Entonces la pregunta es ¿cuánto vale el factor de diversidad de ese grupo de cargas? Vamos a aplicar la definición. Entonces dice, el factor de diversidad es igual a la demanda máxima de A más la demanda máxima
dB partido por la demanda máxima del sistema o del conjunto. Eso. Lo más fácil que rellenar es el numerador. ¿Ya? Lo más fácil de llenar es el numerador. ¿Cuánto vale la demanda máxima de A? 20. ¿La de B? 30. Perfecto. Vamos al de abajo. Para yo ver la demanda máxima del conjunto, tengo que hacer un barrido del ciclo de carga diario de los consumos que están participando. Entonces, ¿cómo tienen que razonar ustedes? Aquí tengo las 0 horas. Entre las 0 horas y la hora T1, si yo pongo un equipo, ¿no es cierto?, un analizador de demanda, ¿cuánto va a marcar ese analizador de demanda entre las 0 horas y las T1 horas? Repite la pregunta, por favor. 1 hora. Repito nuevamente. Pongo un analizador de demanda. Y la pregunta es, ¿cuánto va a medir ese analizador de demanda entre las 0 y las T1 horas? 0. 0. No hay nada funcionando. No hay nada funcionando. ¿Cierto? ¿Sí? Entre las T1 y las T2, ¿cuánto va a marcar? 20. ¿Perdón? No escuché bien. 20. ¿Qué es el funcionamiento del consumo A? Entre la hora T2 y la hora T3, ¿cuánto marcaría? Puede funcionar A y todavía no funciona B. Y entre la hora T3 y la hora T4, ¿cuánto va a marcar? ¿Cuál fue la demanda máxima del conjunto en ese ciclo diario? ¿Cuánto es el valor máximo que marcó el analizador? 30. 30 mayor que 0, mayor que 20, mayor que 0. Entonces, este factor de diversidad sería 50 partido por 30, 5 tercios, y eso es 1,66. Sí. Mayor que 1. Entonces, ¿qué característica? ¿Por qué fue mayor que 1? Porque en ningún instante de tiempo las demandas máximas de este consumo con ese consumo se trasladan. Una consulta. Si hubiera dado un ejemplo ya, no sé, 20 gráficos con diferentes potencias, ¿da lo mismo en cualquier instante de tiempo? ¿Siempre se va a tomar la mayor? La mayor. Aunque vaya la primera. No importa, no importa, no se toma el valor, el mayor número. Ya. Entonces, esa sería una parte de la película, que es lo que ilustré aquí en el ejemplo. El ejemplo aquí de la punta. ¿Está bien, cierto? Está más bonito. 5 tercios. Y si A y B se traslapan. Sí, voy para allá. Ah, ya, voy para allá. Voy para allá. Entonces, es un caso de la fotografía. Vamos entonces al segundo caso. Pero aquí exageré yo, me fui al otro extremo, porque aquí hay un traslave total. Pero no quiero analizar todavía eso. Voy a hacer el siguiente caso. ¿Ya? Ese es el extremo. Acá. Entonces me quiero ir a este caso para que se entienda mejor. Entonces vamos a dibujar esos mismos consumos, ¿ya? Pero van a tener la misma potencia, pero con un horario de funcionamiento distinto. ¿Ya? Un horario de funcionamiento distinto. Aquí está el consumo A, 20 kilos, ¿cierto? Y el consumo, voy a hacer un traslate fino.
0, T1, T2, T3, T4. La pregunta que nos van a hacer, ¿cuánto vale el factor de diversidad? Eso vamos a preguntar. Entonces arriba, como no hemos cambiado las cargas, los numeradores van a hacer lo mismo, ¿cierto? 20 más 30. Esa es la idea, no cambiar las cargas. Pero ¿qué va a pasar abajo? Entonces hacemos el mismo razonamiento que hicimos ahí. Ponemos un equipo entonces para analizar y decimos ¿cuánto va a censar el equipo entre las 0 horas y las de 1 horas? 0. Es la que estamos ceros. Entre la T1, entre T1 y T2, T2 es 0. ¿Cuánto va a marcar? No. Siguiente. ¿20? ¿Todo de acuerdo? Sí. Voy a dejar T2 y T3 para el final. Entre la hora T3, que dejó de funcionar, y la hora T4, ¿cuánto va a marcar? ¿Todos de acuerdo? No debería. Entre T3, aquí, dejó de funcionar esto y la T4. Como diríamos, ¿cierto? El circuito entre T3 más. ¿30? ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? 30, efectivamente. Ya. Y aquí viene el asunto. ¿Cuánto va a marcar entre T2 y T3? 30. Es una parte, ¿cierto? Y cuando se traslapan debería ser 1. No estoy hablando de potencia. Ok. Estoy hablando de potencia. Ahora, siguiente pregunta. Aquí en este intervalo, ¿cómo voy a poner acá? No sé, aquí, esta horita aquí, no sé, T'. Yo le hago la pregunta de la siguiente forma. En T', justo ahí en T', ¿está funcionando A? Sí, ¿no es cierto? ¿Está funcionando A? Porque A termina, T' es menor que T3. ¿Está funcionando B? Están funcionando los dos. Están funcionando las dos cargas. Una tiene 20 y la otra 30. ¿Y lo que tengo que hacer? Se suma la Se suma. Por lo tanto, acá, en ese intervalo, como están las dos funcionando, voy a marcar 50 kilos. Entonces acá, la demanda máxima del conjunto, va a ser aquí 50 y esto vale se toca, no importa el intervalo, sino eso. Entonces el equipo, el dispositivo, la parte de potencia instalada, tiene que estar dimensionarla de tal forma de satisfacer esa demanda en ese intervalo de tiempo. ¿Ok? Y aquí por eso nos fui concentrado, porque aquí hay un traslape total. Y por lo tanto aquí también va a valer. Entonces no afecta, mientras más se va moviendo en el tiempo, no debería afectar, lo mismo. Para efectos de funcionamiento, el factor de diversidad va a ser Ya sea que se una por 0,1, es lo que dije, exactamente, no importa el tiempo. Ahí está. Eso. Voy a hacer un ejercicio. Lo que no esté en mi gráfico. Voy a borrar acá. Pongamos el consumo. Pongamos el consumo. Consumo 1, aumentemos el consumo. 15 kilowatts. Vamos a hacer la representación de esto de las 7 horas
a las 11 horas, esto va a ser 40 kilowatts de las 10 horas hasta las 14 horas, y aquí voy a tener, qué sé yo, 60 kilowatts de las 15 a las 20. Uso un consumo adicional. Uso. La pregunta, ¿cuánto vale el factor de diversidad? Entonces, como le van a entregar a ustedes así los datos, ustedes es aconsejable que lo grafiquen, para que se lo escala esto, sino una gráfica que sea clara. ¿Ya? Una gráfica que sea clara. Entonces vamos a poner acá los grafiquitos. Voy a agregar otro consumo más, tiro. Agreguemos 4 80 kilowatts. Y esto de las 17 a las, qué sé yo, 20. Esto no está en la punta, sino esa es la pregunta. En este primer caso, los consumos no se están repitiendo. Después vamos a ver qué pasa cuando el mismo consumo se repite 2 o 3 veces. Activo. ¿Qué pasa? Entonces, grafico esto. No voy a alcanzar todos los colores para esto, no importa. Así a mano alzada, de las 7 a las 11. Este es el seguro. Me conseguí el link. Después voy a poner aquí 15. Después el CO2 de las 10 a las 14, 40. Este es el CO2 de las 10 a las 14, ¿cierto? Como están separados estos, los voy a revelar los colores. El C3 de las 15 a las 20. Esto sería C3, 60 kilowatts, de las 15 a las 20. Y finalmente el C4 de las 17, aquí un problema de espacio nomás, de las 17 a las 21. Este sería el C4, 80 kilowatts. Perdón, aquí voy a poner las 20 acá. Vamos a poner las 20 acá. Vamos a poner las 20 acá. Y esta sería 15 a 20, 17. Esta aquí es 17, hasta las 21 horas. Eso sería más o menos, no hay que hacer la escala, sino simplemente que se note el comportamiento. Entonces uno podría decir así, con solo ver ese esquema, la pregunta, si tuviera una prueba alternativa, ¿el factor de diversidad es igual a 1 o mayor que 1? Menor a 1. No, siempre el factor de diversidad va a ser mayor que 1. Dos alternativas, o es igual a 1 o es mayor a 1. Si es mayor a 1, no sé, hay que calcular. ¿Cuál de las dos alternativas eligen? Su compañero dijo mayor que 1. Sí, es mayor que 1. Mayor que 1. ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia entre los kilowatts y la suma de los. ¿Qué tendría que haberse cumplido para que eso sea 1? En la actualidad, como bajo sea. Que los 4 consumos en algún momento se trasladen. Entonces no hay un traslade de los 4 en forma simultánea. Entonces,
tenemos certeza de que esto va a ser mayor. ¿Cuánto lo vamos a calcular? Repito. Ya. Entonces, factor de diversidad. Demanda máxima de seguro, 15. ¿Cierto? Demanda máxima de C2, 40. Del C3, 60 y del otro, 80. Eso estamos claros, arriba. La cosa es encontrar el número abajo. ¿Ah? Eso es lo que de repente uno se confunde. Encontrar el numerito abajo, así la demanda máxima de cómputo. Entonces hacemos el mismo razonamiento. Hacemos el mismo razonamiento. Entonces, entre 0 y las 7 de la mañana, ¿cuánto va a marcar? 0. No hay nada funcionando. Entre las 7 de la mañana y las 10 de la mañana, 15. Entre las 10 de la mañana y las 11 de la mañana, 55. muy bien. Entre las 11 y las 14, entre las 14 y las 15, entre las 15 y las 17, entre las 17 y las 20. Exacto. Y entre las 20 y las 21, ¿cuál fue la demanda máxima en conjunto? Exacto. Y esto sería 140 más 40 son 180, 195 partido por 140, 1 coma. ¿Sacamos con 2 decimales? Sería 1.39. Ese es el factor de cierre. Bien dijeron ustedes. Mayor. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces repito, pero esto seguro. Los 4 tienen que haberse trasladado simultáneamente. Simultáneamente. Ese es el factor de diversidad. Por aquí creo que un ejemplito, así, creo que tú ya. Aquí miren, tenemos eso, bueno, lo van a tener ustedes en el apunte. ¿Qué nos preguntan? ¿Qué nos preguntan acá? Calcular el factor de diversidad. Hoy tenemos 2 consumos. ¿Cómo se crean estas curvitas? El consumo 1, que es la línea continua, la línea continua, este es el consumo 1. Y el consumo 2 es la línea segmentada. Eso. Entonces, y arriba está el total, o sea que va a simbolizar, ¿no es cierto?, la demanda máxima del conjunto. ¿Cómo se calculó? Fíjense, ¿cómo se calculó la total? Entre las 0 y las 8 tengo 4 más 5. Para que sepan cómo salió la de arriba. Entre las 8 y las 16 tengo 8 más 5. 13. ¿Cierto? Bien.
16, 18, 20, 22, 24, entre las 16 y las 18, ¿qué voy a tener acá? 4 más 5, 9. Y entre, ¿siguen? ¿Sí? ¿Sí? Entre las 16 y las 24 tengo 4. Voy a sacar el cursor, le digo, si el cursor me está molestando. ¿Cierto? Entre las 16. Perdón, ¿bien dije sí? No. De las 16 4 más 7. De las 18. De las 18 a las 24 tengo 4 más 7, 11. ¿Bien? 11. Entonces, por eso, quiero que ustedes me digan, ¿quién ve la respuesta abajo? Factor de densidad. ¿Cuánto vale la demanda máxima del consumo 1? 8. ¿Sí? Para el consumo 2, ¿cuánto vale la demanda máxima? 13. Consumo 2. El consumo 2 es el segmentado. 7. Perfecto. Entonces, ¿qué le ponen ustedes día? Demanda máxima del 1, 8, demanda máxima del 2, 7. ¿Cuánto vale la demanda máxima del conjunto? 13. 3. Exacto. ¿Eso se ve dónde? En el total. Correcto. Eso se ve. Entonces, yo voy a poner 8 más 7 dividido por 13. 5 más 1.3. ¿Sí? ¿Entendió? Es una forma entonces que me den, que me lo den en forma de gráfica. En forma de gráfica. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Quieren ver otro ejemplito abajo? Miren, tengo esto acá. Parecido al anterior, pero voy a poner un poquito el cursor. Consumo 1 es eso. Consumo 2 es eso. Entonces, entre las 0 y las 8, tengo 4 más 5, 9. Entre las 8 y las 10, porque todavía 2 en 2, 8, 10, 12, 14, 16. Entre las 8 y las 10, tengo el consumo 2, 5, más el consumo 1, 8. Eso me da 3. Perfecto. Después, entre las 10 y las 16, entre las 10 y las 16, el consumo 2 es 7, más el consumo 1 es 8. 8 más 7, 15. Y por último, entre las 16 y las 24, el consumo 1 es 4, el consumo 2 es 7, 7 más 4, 11. ¿Cierto? Ahí viene la explicación, ¿no es cierto? Pero usted cuando estudie el asunto. Entonces, dime usted, ¿cuánto vale el factor de densidad? Demanda máxima del 1. 8. Demanda máxima del 2. 7. Demanda máxima del conjunto. 15. ¿Cuánto vale el factor de densidad? 15. Pasando 1. Vale 1. Exactamente. El factor de densidad vale 1. O el traslade. Sacarle foto, ¿sí? ¿Voy al grafiquito y le sacarle foto? Si lo convierte, ¿Ah? lo convierte. Yo se lo enviaré a su compañero y él se va a responsabilidad de enviar a su compañero. Bueno, compadre. Yo estoy acá. Estoy acá. ¿Estamos claros? ¿Sí? Dicen. ¿Y tienes aquí? Yo enfermería. ¿Nunca te he visto? Es tenso. Eso. Ya saben que cuando esté hasta acá, lo voy a enviar, se lo voy a enviar al tiro. Se lo voy a enviar al tiro. No puede dar menos de 1. ¿Ah? No puede dar menos de 1. ¿Qué cosa? El factor de densidad. No, no puede. Así como el factor de demanda no puede ser mayor que 1. Ya. ¿Ok?
Entonces, en el factor de demanda, el factor de densidad, como el factor de demanda, igual que el factor de potencia, no puede dar mayor tiempo. Eso. Ya se lo voy a enviar entonces. Ahí su compañero cumplió, si no se después se me puede olvidar, si tienen para estudiarlo en el momento. Ya. Entonces voy a abrir el correo, no me voy a equivocar, escribir aquí el correo. El correo aquí. Si es muy bien acá, lo diría la explicación de 2301 arroba alumnos.ubio.cl. Quiero que lo tengan el día el documento y lo puedan hacer tranquilamente después a punto. Lo voy a mandar. Es que lo estoy esperando. PDF, apunte, envío a Boletín. Todavía no lo envío. Me dice cuándo lo envío. A ver, ¿dónde está eso? Está acá. ¿Cuándo pagan? Porque estoy a fin de mes, estoy. A mí no me pagan, pues. ¿Ya? Estoy 21. Pero sí, como que emergencia, porque de hecho, fuera bueno. Ya, te lo envío, por favor, verifica. Estoy autorizando hasta que llegue. Ya. No sé, va medio Ramiro. Sí, así parece. Va medio Ramiro. Pero al tiro se lo envía a tus compañeros. O sea, después se me va a olvidar ahí. Está en PDF. Me mandó el correo, ¿cierto? Te lo mandé a tu correo, ¿qué me dices tú? ¿Le puse el punto Joaquín.Jarrat? Sí. Claro, no llega. Búscalo en spam. Sí, me rebotó. A ver. Ah, qué bonito. A ver, ¿por qué me lo llevan? Dos terapillos. ¿Ah? Dos pesos. Ah, dos. Ya. Qué bueno que lo hice mandar ahora, más. Ah, ya. Ese me dolió. La página más grande. Ah, y poner otra una T de nuevo. 2301. No, porque yo voy de la arroba. Joaquín.Jorrat con 2T 2301 2301 arroba alumnos punto ubiobio me faltó la T. dot Bueno, mira. Voy a mandarlo sin texto, para no poner el apunte nomás. Listo. Se fue. No me asuste de nuevo. Espera. Ahí sí. Bien, ya. Me lo manda a sus compañeros. ¿Vamos? Sí. Ahí.
cumplo con mi deber. No, uno es un tanto para que tenga protección, porque se lo agarramos. Perfecto. Enviado al profesor. ¿Sí? Sí. Perfecto. Ahí está, para que lo estudien, lo vean y vamos a seguir entonces en ese concepto. ¿Tienen algún grupo ustedes que se envían? ¿No? Sí, sí. Verifica por favor que te llegó si te llegó el apunte Al grupo WhatsApp. al grupo que tienen ustedes, se lo acaba de enviar a su compañero. ¿Sí? Perfecto. Estudienlo, léanlo y vamos a seguir entonces la próxima clase. Debemos averiguar bien claro cuándo termino yo para poder hacer por qué, porque el año pasado hice la primera evaluación justo en la mitad, y hago dos evaluaciones, nuestro profe hace la otra evaluación de agosto, en septiembre, pasadito el 18, no me recuerdo bien, y la última la hice en el último día. Entonces yo necesito saber cuándo fecha exacta. Entonces, cada vez que va pasando materia, yo le voy pasando apuntes y ustedes vayan estudiando. Después tiene electrónica potencia. Sí. electrónica, Electrónica potencia. sí.